Miren cómo ha ido evolucionando la cédula dominicana. Ha cambiado de color, de forma, de material, pero la gran pregunta sigue intacta. ¿Sirve la cédula para proteger al ciudadano o para proteger al sistema? Bueno, la primera cédula, que no fue más que un cartón, mírenlo ahí. La primera cédula dominicana, emitida en el 1932. Un librito prácticamente, un cuadernillo de cartulina con datos básicos y huellas tomadas por una dactiloscopia manual. Ahí no había chips, ahí no había código QR, ahí no había seguridad avanzada, definitivamente. En esta primera cédula emitida en 1932. Pero sí había algo claro. Había un control estatal absoluto durante ese año. Porque recuerden que ya era antes, bueno, 2 años después del inicio de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. La cédula no solo identificaba, clasificaba, vigilaba y también excluía en el 1932. En un país marcado por el autoritarismo, quien no tenía cédula en el 1932 no existía. Y quien la tenía existía evidentemente bajo las reglas del régimen. Aquí no había privacidad. Sencillamente lo que había era obediencia con esta primera cédula. Y ojo con esto, esa lógica nunca desapareció del todo, ¿eh? Nunca desapareció del todo. Luego pasamos a la otra cédula, a esta que están viendo ustedes ahí. Yo recuerdo que mi mamá tenía esta cédula, esa cédula emitida entonces en el 1993, emitida esa cédula. Pero la anterior, 61 años duró. La anterior, del 1932 hasta 1993, 61 años duró la primera cédula en ser modificada. Era fácil de falsificar, difícil de auditar, imposible de verificar en tiempo real. Pero luego surgió esta que la llamaban la cédula azul. El maquillaje de la modernización que apareció en 1993, esta nueva cédula. Esa nueva cédula pretendía modernizar, pero lo que modernizó fue el material, no modernizó el sistema. La cédula azul fue un avance físico, pero no resolvió el fondo. Todavía habían bases de datos débiles, verificaciones cruzadas inexistentes y un padrón que seguía cargando con sombras. Fue el primer maquillaje institucional, pudiéramos decirlo así. Y como todo maquillaje, tapaba, pero no curaba. No curaba. Luego, entonces, la otra modificación que surgió, la siguiente modificación, en el 98 hubo otra modificación, que fue esta que están viendo ustedes ahí en sus pantallas. Esa modificación llega en el 98 y ahora cambió de color. En vez de ser la cédula azul, como la cédula de el 93, llegó la cédula amarilla, más estandarizada, un poco más uniforme, más oficial también, hay que reconocerlo, pero no llegó sola. Señores, llegó en medio de una crisis
política y electoral. La cédula del 98. Porque se unifican entonces la cédula personal y se unificó el carnet electoral. ¿Por qué? Porque el sistema estaba al borde del colapso. Se denunciaban fraudes, desconfianza ciudadana, elecciones cuestionadas, y la solución fue técnica. Pero el problema seguía siendo político. Y cuando la política falla, la tecnología sencillamente solo viene a comprar tiempo. Y entonces surgió la ley 892. Y entonces ahí la identidad se volvió electoral. La ley 892 no fue un capricho, fue una apuesta por una emergencia, un solo documento para identificar y votar. Y a la vez entonces tener un solo registro para existir políticamente. Eso en cierto punto en el 98 fortaleció un poco la transparencia, pero también concentró el poder. Porque entonces ahí entró en juego el nuevo sistema de padrón electoral. El nuevo sistema de padrón electoral. Y muchas veces, ¿quién audita realmente a quién audita? Porque eso es lo que pasa aquí. Que a veces no se audita a quien audita. Y ahí es donde hay lugar para muchas veces esos mecanismos de fraudes. Y luego la última edición la vimos en el... A ver, está acá. Esta es la última edición. La última edición, que es la más reciente, emitida en 2014. Esta cédula del 2014 definitivamente nos muestra que tiene un poquito de mejoría tal vez, porque ahí fue donde comenzó la biometría, con la cédula del 2014. Ahí empezaron las huellas dactilares electrónicas, las bases de datos centralizadas. Empezaron a exigirse los estándares internacionales. Sobre el papel, impecable. Pero bueno, esa cédula del 2014 inició ¿con qué? Con el plan de regularización implementado por el gobierno de Danilo Medina en el 2014. Y es ahí a lo que la Junta Central Electoral ha dicho que se ha visto en la necesidad de hacer la revisión de más de 3 millones de documentos que tienen y requieren procesos de validación. Entonces, ahora la biometría reduce suplantaciones. Sí, claro, pero no eliminó la corrupción en la Junta. No eliminó la falsificación de actas de nacimiento. Era un sistema tecnológico hasta cierto punto confiable, pero tenía sus debilidades. Tenía sus debilidades. ¿Se depuró el registro o solo se digitalizó el problema? Y ya la última modificación es esta que están viendo ustedes ahí en sus pantallas. La nueva cédula de identidad y electoral. La nueva, que ahora va a ser de policarbonato,
Tiene una duración estimada de unos 25 años. Dice la Junta que tiene más de 100 elementos de seguridad. Tiene validación visual y digital. Tiene estándares de primer mundo. Definitivamente nos las están vendiendo muy bonita. Bueno, todo suena perfecto. Según uno lee y ve todo. Pero recordemos, no podemos ignorar el proceso con el que inició esta cédula, señores. Vamos al principio, la licitación. El escándalo que generó el hecho de que la empresa Veridos, la misma empresa que emite los pasaportes en Haití y los pasaportes en República Dominicana y la cédula de identidad en Haití, entonces pasó a ser la misma empresa que va a emitir la cédula dominicana. Y es ahí donde, como dicen en mi barrio, el dominicano está chivo. Está chivo. A pesar de que han querido aclarar de que nuestros datos estarán seguros, etcétera, pero el inicio de ese proceso medio empañado también pone a uno a cuestionar. Porque uno quiere creer en las autoridades, pero a veces ellos no se ayudan. La tecnología no es garantía de confianza. La confianza se construye con hechos. Entonces, hoy el presidente de la República va a recibir la primera cédula. En cámara, en cadena, en fecha patria. Entonces esto comienza con todos los dominicanos. La advertencia del presidente de la Junta le cambia el tono a todo esto. Porque su advertencia de que quien tenga cédula falsa va a caer preso, parece una palabra dura, parece un mensaje fuerte, parece una advertencia necesaria, pero el dominicano es chivo, es escéptico por experiencia y por naturaleza. Porque aquí se ha prometido mucha depuración desde antes. Muchas veces, yo pienso que demasiadas veces. Entonces, la diferencia ahora será una sola. De que se espera que hayan resultados visibles. No discursos, no actos protocolares. La gente está cansada de shows. Nosotros queremos resultados. Lo que realmente está en juego aquí no es solo la cédula, es el padrón electoral, es la identidad jurídica, es la soberanía de los datos. Porque en un mundo donde la información es poder, señores, los datos personales son oro. Entonces ahí es donde está la inquietud y el cuestionamiento de que la misma empresa que hace las cédulas para Haití la hace para República Dominicana. Lo único que ha cambiado es que el consorcio MDOC hizo una alianza para ser el representante de la licitación y parecer una entidad dominicana la que emite la cédula, pero no. Todo lo que se está utilizando, los equipos, la tecnología, pertenece a ese consorcio, a esa empresa Veridos. Entonces, ahí es donde uno cuestiona, pregunta, ¿quién custodia la información?
¿Dónde estarán almacenados los datos? ¿Quién podrá acceder? Y más importante aún, ¿quién audita al que audita? Y estas preguntas no son paranoia, son elementos básicos de lo que se supone es una democracia básica. ¿Pudiéramos estar celebrando un avance hoy? Sí. Pero no bajemos la guardia. Porque la identidad no se entrega, debería protegerse. La cédula, la nueva cédula pudiera ser un avance histórico, un salto para la identidad nuevamente, o pudiera convertirse en un capítulo más de promesas. La diferencia la va a marcar una sola cosa: ¿qué hagamos nosotros los ciudadanos? Vamos a observar este proceso, vamos a mantenernos observando, preguntando, exigiendo. Porque si no se limpia el registro civil, no estamos en nada. Vamos a ver a cientos de personas que tienen cédulas falsas en las filas para renovar su documentación, si no se hace lo que realmente debería hacerse. Y recuerde, lo más importante no es la cédula que hoy se está entregando. Lo más importante es la validación que haga la Junta Central Electoral. Eso es lo más importante. Eso es lo que realmente cuenta en esta etapa del proceso. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía y por habernos acompañado hoy en esta cobertura especial. Invitarles, por favor, a que le den like a este video, comparta nuestro contenido. Si le gusta lo que hacemos, suscríbase a este canal, active la campanita para que pueda recibir más actualizaciones cada vez que nosotros estemos en vivo o subamos un video como este. Gracias a todos. Como siempre, les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Hoy, un día patriótico para los dominicanos. Nos vemos en el siguiente video, claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Dios, patria y libertad para todos. Que viva la República Dominicana y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flaca, siempre altiva la frente alzará.
si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos le hemos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir.